Feliz sábado, muy feliz sábado. Gracias, gracias. Cuando usted guste podemos comenzar con una alabanza, hermano. Claro que sí, Usted puede. claro que sí. Ahora ya abrimos el himno. Recording in progress. Uno relativo al sábado. 540 y... ok, 541. Ok, hermano, busquemos en nuestros signarios el himno número 541. Eso es. Y nosotros cerramos nuestros micrófonos para que no haya interferencia y cantamos en nuestros hogares. Ustedes nos confirman si miran allí la imagen, ¿no? Ya empezó, hermano. Sí, correcto, miramos la imagen del himno 541, Señor, reposamos. Es que el programa ya, estudio bíblico, ya empezó. Ok. ¿Ponemos más volumen? Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiéndote escuches su humilde plegaria, y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. ¿Lo pudimos cantar? Sí, hermano, lo pudimos cantar, se escuchó muy bien. Gracias. Así es. ¿Cantamos otro cántico más, les parece? Sí, hermano, cantemos. Eso. Usted diga cuál. Vamos a mirar entonces entre los himnos. Hay uno, Las faenas terminadas, podría ser, que es el himno 535.
Ok, busquemos 535. Ay, ¿Estamos ya entonces? Sí, estamos. Eso es. Las faenas terminadas, colmena nocturnal telón, que de los celestes atrios ya descienden bendición. Y en el sábado gloriosa de lo el rico don. Depongamos toda carga, toda cuita, todo afán y pidamos ante el Padre, todos sus hijos hoy están en el sábado glorioso, el divino y vivo pan. Padre, tu favor concede, por la noche guárdanos, que sintamos tu presencia, con la luz despiertanos. En el sábado bendito, tu preciado día, oh Dios. Amén, amén. Muy lindo himno. Sí, amén. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a dar comienzo al tema, pero invitándoles que también los que quieran participar, opinar, pues al final vamos a tener espacio de dar algunos comentarios, ¿sí? ¿No? Yo tengo acá 9 y 8, serían 7 y 8 allá, y estaríamos trabajando hasta 1 hora, ¿verdad? Antes de las 8 de la noche de allá. Aquí. Sí, correcto, hasta las 8 de la noche, hermano, podemos. Sí, así vamos a trabajar, perfecto. Entonces, así vamos a empezar el estudio. Y ustedes me van a decir si ya empiezan a ver las imágenes. Siempre vamos a arrancar con esta primera imagen que siempre tenemos. No la vemos aún. Eso, ahora va a estar. Ahora sí. Eso. Ya la vemos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a tener una palabra de oración. claro que sí, claro que sí. Inclinamos el rostro y pedimos la bendición del Señor. Querido Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque nos das el bendito día del Señor. Señor, tú quieres que tu pueblo se detenga en sus pensamientos, en sus palabras, en su voluntad, tal como nos lo señala Isaías 58:13, para que apreciemos el sagrado día que Dios pone a sus hijos, a fin de que obedezcan lo que el Señor nos legó, ya que Él mismo nos dio su ejemplo, de separar 24 horas cada 7 días, a fin de dedicarlo al Señor en los pensamientos, en las palabras, en la imaginación, en nuestras intenciones, de modo que vivamos para el Señor obedeciendo este mandato cada 7 días. Querido Padre, sabemos que nadie se salva por obras. Cristo lo hizo todo y nos regala su manto de justicia, tan puro, tan blanco, con lo cual Él nos cubre. Pero también nos ordena que obedezcamos sus mandatos, si le amamos, y el mandamiento del sábado es uno de ellos entre los primeros. Querido Señor, guíanos en el estudio que tendremos ahora, y especialmente al considerar los paralelos, la comparación entre lo que le acontece a la iglesia remanente, a tu pueblo de los últimos días, que ya debe dejar las vestiduras de la Odisea para vestirse las ropas sagradas de la justicia de Cristo, al mirar el ejemplo de nuestro Salvador y así ir
ascendiendo, escalando, peldaño tras peldaño, mirando sus sufrimientos, su voluntad y aplicándola a nosotros. Guíanos en este estudio, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a considerar el tema de estudio que tenemos ahora. Ya los textos estos que están acá los hemos visto, como también todos estos los hemos considerado. Lo vamos a repasar después, obviamente, cuando hagamos la comparación con la historia de Jesús. Pero antes, recordemos esto, sí les quiero mostrar que siempre va a estar pendiente aquel hermano o hermana que desee tener este material que yo recomiendo, especialmente el segundo libro, Crisis at the Close, poder leerlo. Trae citas de Elena White muy bonitas, si ustedes ven por los títulos, habla de las escenas finales de Cristo y allí hay porciones que se dedica a la última generación. Este tema también lo miramos nosotros, que son la línea de tiempo y todos los cumplimientos que tienen que ver con el pueblo de Dios, ¿no? Hasta la segunda venida de Jesús. Allí lo tenemos. Vamos entonces ahora a mirar. Aquí tenemos la primera parte, la segunda es la que nos interesa ahora. Esto miramos la semana pasada, la profecía final del remanente, ¿no? Y hemos traído textos allí para mostrar que especialmente hay uno que hemos leído de la comparación entre la profecía que dio Jesús a sus discípulos y era como que no se las había dado, si ustedes se acuerdan. Eso aparece en el conflicto de los siglos. Así también en los últimos días, el pueblo al cual se le enseñó que tanto el cierre de la gracia como el tiempo de angustia habían sido presentadas tan claramente, pero para alguna gente será como que nunca se las hubiera enseñado. Así es como viene la cita del conflicto de los siglos. Pero tenemos que avanzar. Y acá vamos a ver dos asuntos, si ustedes miran en el punto 2 y el 3. Uno tiene que ver con el tiempo grupal. Y pongo el segundo también, el tiempo personal. Tomando el ejemplo de Jesús. En el tiempo grupal, allí dice, tiempo de grupo, de reconciliación, de reprensión. Tenemos que escuchar la voz de reprensión que el Espíritu Santo tenga con nosotros, especialmente con la Odisea. En consecuencia, nadie debiera sentirse ofendido por las lecturas que vamos a tener, o los textos que tengan que ser leídos. Ni mucho menos decir, no, esto a mí no me cabe, qué lástima que no está el hermanito fulano, qué lástima que la hermanita se ausentó, qué bien que le vendría estas reprensiones. No, hermano, no. Dios, si nos puso acá es para que lo escuchemos los que estamos aquí. Lógicamente esto se graba, yo tengo todavía la promesa de que se los voy a mandar, esta sería la 6ª reunión, y ya tengo grabadas las otras 5, que yo lo voy a mandar a la hermana Lilian para que lo distribuya al resto de hermanos, ¿no? Donde se habla, se expone este material. Entonces, un tiempo de reprensión y tiempo de revivamiento. ¿Sí? Y luego el tiempo personal, eso es privado, así como Jesús tuvo el suyo de Getsemaní, donde ahí tenemos que proceder a humillarnos personalmente y también tomar firmes decisiones y que se verifiquen cambios. Así que, para entenderlo mejor, vamos al ejemplo de Jesús, el tiempo grupal de unidad, sumisión e instrucción que dice allí, y amonestación de Lucas 22. ¿Sí? Solamente unos poquitos textos para recordar que Jesús estaba hablando con el grupo. Abrimos pues entonces capítulo 22 de Lucas, versículo 15, allí vamos a mirar. Cuando él se sienta con dificultad a la mesa para comer la Pascua. Y dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer. Los discípulos no entendían por qué se expresaba de esa manera. Sabían que había algo raro, como decimos nosotros, pero no lograban atinar a saber qué era. Que Jesús ya lo veía venir todo. Y por lo tanto, cada movimiento que él hacía era penoso. Entre ellos que era el último, el momento que estaba con los discípulos y en que enseñó muchas cosas. Recuérdense, hermanos, Juan capítulo 13, el lavado de pies, y capítulo 14, 15, el 16,
donde 14 y 16 enseña del Espíritu Santo, se produce ese jueves de noche. O sea, es una noche de instrucción, hablar del Espíritu Santo, por ejemplo. Por lo tanto, en el grupo tiene que haber, como dice allí la leyenda en rosado, es un tiempo de unidad, un tiempo de sumisión unos con otros, un tiempo de recibir instrucción y un tiempo de amonestación unos con otros, como lo hizo el maestro. Todavía más, cuando dice estas palabras, ya eso es el último momento, y está con mucha dificultad, dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Mi ánimo es que tratemos de seguir ese camino, o como que estuviéramos con los discípulos, y tratar de latir al unísono con el maestro. ¿Por qué se expresa de esa manera? ¿Por qué está sufriendo también de esa manera? ¿No? Porque así es como tiene provecho la lectura de los textos bíblicos. Ver que el maestro sufrió mucho y él quiere que lo entendamos y no que sean siempre relatos antiguos que a veces en algunos casos ni tiene un significado para nosotros hoy en días modernos. Pero entonces vamos a avanzar tratando de imaginar esos momentos. Una de esas cosas es que enseña acerca de la Santa Cena. Versículo 17 dice que tomando la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Después tenemos el ejemplo del versículo 20, hace lo mismo con la copa, le enseña que ellos tienen que hacer esto también, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Recordemos el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, versículo 24, 23 incluso, él dice que como el Señor le había instruido, él lo lega. Es decir, Dios le instruye a Pablo que le enseñe a la congregación. Así dice, por ejemplo, el versículo 23, 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Noten, esto es instrucción. Hagan esto. Tomen el cuerpo, tomen el jugo, e incluso con el lavado de pies incluido, ¿no? El maestro quiere que hagamos esto. Les cuento, hermanos, que en una iglesia conocí a alguien que adventista, pero no quería lavarse los pies. Y yo le decía, hermano, es necesario, forma parte de los ritos del maestro. No me gusta. Y era muy buena hermana, pero tenía un problema con eso. Prefiero lavar mis pies con mi hijo y mi hijo que me lave a mí, pero no con las hermanas, no. Y aquí no se trata, mis hermanos, de que si tiene hongos el pie o algo por el estilo, ¿no? El Señor Jesús lo ordena, lo tenemos que hacer. Y es bueno que lo tengamos cada cierto periodo de tiempo que la iglesia puede acordar. Normalmente lo hacemos cada 3 meses, ¿sí? Pero recordar, hay que hacerlo, el Señor lo ordenó. Esto para acordarnos de lo que pasó en aquel jueves de pasión. Sigo todavía con Lucas capítulo 22, la instrucción del versículo 21. He aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, instruyendo acerca de quién sería el traidor, y los discípulos no caían en cuenta, ¿no? ¿Seré yo maestro? La pregunta que se hacían todos, y Jesús finalmente da a entender que es Judas. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Judas sale, pero los discípulos no entienden todavía. Y el maestro está enseñando. Yo digo, hermanos, yo saco lecciones de todo esto. Y necesitamos discernimiento en la iglesia. Cuando leemos textos de la Biblia o aún del espíritu de profecía. Les cuento que hace un momento tuvimos un culto de oración en la iglesia y se les dieron citas de Elena White, de eventos de los últimos días. Una de esas citas tenía que ver con el aprendizaje de nuestras creencias, de modo que cuando nos pregunten la razón de lo que creemos, no descubramos en ese momento, tardíamente, cuán ignorantes somos. Elena White habla de eso, ¿no? Y leíamos la cita y comentábamos entre los hermanos. Nos llevaremos la gran sorpresa de ver que nuestras ideas son confusas, dice así la cita. Y que nos gustaría tener a los compañeros para que ellos la expliquen. Y muchas veces estaremos solos para dar razón de la fe que hay en nosotros. Por lo tanto,
esta instrucción es que estemos preparados, especialmente con discernimiento, porque no sea que aparezcan citas que luego se cumplan exactamente en nosotros, pero ni nos dimos cuenta. Así como Jesús dijo, uno de vosotros me va a traicionar. Los demás ni se dieron cuenta, pero Judas, que ya venía con malos pensamientos, él lo cumplió. ¿Qué pasó en esa mente dominada por Satanás? Por eso, qué importante es que tengamos el Espíritu Santo e incluso más. Así en Lucas 22, hablando de instrucción, en el versículo 24 aparece otro nuevo problema, que los discípulos discuten. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Esto es lo que dificulta el entender la voluntad de Dios. Discusiones por un lado y por el otro intereses carnales. Por ejemplo, ¿por qué eligieron a fulano para que sea anciano? Él no califica. Me hubieran elegido a mí. Yo tengo más talento que ese hermano. O la hermana lo mismo, ¿no? No entiendo por qué le eligieron a esa hermana para que sea maestra de los niños. Fíjate cómo viene vestida y cosas por el estilo. Suele pasar en las iglesias. Y así, hermano, estamos repitiendo la historia de los discípulos, peleándose entre ellos, y el maestro ya a punto de irse, de morir en la cruz, y ellos ni enterados. Por eso este tiempo es para hacer un profundo examen de conciencia, y especialmente discernir nuestros pecados. Todavía leo un poco más en el versículo 31, la advertencia que se le da a Simón. Jesús ve venir el problema, se lo advierte a Simón con estas palabras. Dijo también el Señor, Simón, Simón Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El siguiente versículo, pero yo estoy rogando por ti, intercediendo por ti, que tu fe no falte, que no fracases. Y tú una vez vuelto, o sea, ya arrepentido, recuperado, ayuda a tus hermanos, confírmalos. Qué bonitas palabras de nuestro Señor, animando a Pedro que sabía que iba a caer, pero tú una vez vuelto, vuelve y ayuda a tus hermanos. Pero la respuesta de Pedro es triste, porque él cree que no necesita ese tipo de consejos, como aparece en el siguiente versículo. Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Tú no me conoces, maestro, ¿quién soy? Tú no puedes hablarme así, que si yo voy a caer si una vez que la fe me falte. No. Y sin embargo, triste la caída que tuvo él. Bueno, eso es una lección para nosotros. Siguen siendo instrucciones. Jesús muy poco amonesta. Lo hace muy suave, porque ama a sus discípulos. Pero tenemos que recibir amonestación. Y el segundo tiempo, el personal, siguiendo allí el ejemplo de Jesús, es el tiempo en que Jesús entró al Getsemaní. Ese es muy privado. Y conocemos allí lo que le pasó al maestro, que sudó gotas de sangre en su frente, la angustia que tenía, que decía a nuestro Padre, pase de mí esta copa sin yo beberla, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y 3 veces oró de esa manera y la respuesta fue negativa, el silencio, ¿no? Hay veces, hermanos, que cuando oramos tenemos cierta duda, como que Dios no nos escucha o no quiere darnos la aprobación, ¿no? Y acordémonos que Dios sí contesta, pero de diferente manera. Él puede contestar con un sí, que es lo que más nos agrada. Él puede contestar con un no, que no nos agrada. Ahí le pasó al maestro. O también nos puede contestar, espera un poco, no todavía. Ya te voy a contestar, pero no todavía. Pero el Señor siempre está atento a las oraciones que traigamos nosotros. Pero especialmente la frase quizá más importante de ese momento de Getsemaní fue lo que Jesús le dijo a sus amigos, que lo tenemos en la pantalla, en la diapositiva. Orad que no entréis en tentación. Porque si caemos en la tentación, caemos en pecado y en el desagrado de Dios.
Y nunca debemos minimizar el pecado. Este es un gravísimo error cuando hay hermanos que dicen, bueno, pero es la carne, me tomó débil. Y hablamos de esa manera cuando Jesús dice, entonces oren. Si valoran a Jesús y el sacrificio que hizo de morir por causa de nuestros pecados, no pequen. Y si son tentados, oren para que no entren en la tentación. Esas son las palabras del maestro. Entonces, apliquemos esto por vía de paralelo a nuestra época. Tiempo grupal de reconciliación, de reprensión y reavivamiento. Los textos son conocidos, aquellos de la Odisea, pero voy a traer otros también. Así que primero leemos lo de la Odisea. Apocalipsis 3, versículo 15 al 19, que abarca el mensaje a la Odisea. Esto tiene que contener reprensión y reavivamiento también. Dice el texto, ¿no? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa palabra es muy fuerte y quienes habremos vivido algún caso de vómito, tal vez recordarán qué doloroso que fue. Que después de vomitar, la cosa allí fea, ya nuestro cuerpo se fue componiendo. A Dios le pasa lo mismo. Tiene algo en la boca allí que no lo puede tragar. Y son esos cristianos adventistas, y él dice tibios. No son ni mundanos ni calientes. Son a medio hacer. Saben, hermanos, hay una cita de Elena White con respecto a esta gente tibia que aparece en Apocalipsis, en el comentario bíblico dedicado a Apocalipsis en el capítulo 3, donde dice que la tibieza es peor que la apostasía, es el título de esa porción. Justamente un comentario breve de Elena White sobre esta porción que estamos mirando, ¿no? ¿Y por qué razón la tibieza llega a ser peor que la apostasía, ¿no? Yo lo que voy a hacer es, mientras busco la cita para mostrársela, quiero compartir un ejemplo, una ilustración para contar este fenómeno, ¿no? Es el caso. What's the fruta? Ah, espacio en el refri. Pónmela allá afuera para la iglesia, mañana tengo que ir. Por favor. Ah, Hermanos, disculpen, sí, no hay problema. Yo sé que a veces puede quedar el micrófono abierto. Sí, es cierto, como usted dijo hace rato, José, si bajamos el micrófono, pues ahí sí, va a ser más fácil poder compartir, ¿no? Entonces, estaba comentando respecto de esta cita de Elena White, del comentario bíblico, ¿no? De Apocalipsis capítulo 3, que se las quiero leer, y a la vez contarles un ejemplo de un caso real para que entendamos qué es eso de tibio. Como solemos decir, no es ni frío ni caliente, ¿no? Una persona que es tibia. Pero antes de contar el ejemplo que les quiero contar, voy a traer entonces la cita de Elena White al respecto. Esto va a aparecer en Apocalipsis. Estoy mirando. Ya estamos cerca para ver la cita que quiero leer. Es cortita. Es en el capítulo 2, ahí lo tenemos. Ok, acá. eh, eh, aquí, déjenme mirar.
Vamos. La tibia peor que la apostasía. Capítulo 2 es el capítulo 3. Ok. Sí. Pero de la hermana Juárez, ¿no? Ok. Mm, acá está. Peor que incrédulos. Escuchen, mis hermanos, ¿no? Y entonces voy a contar la ilustración de un hecho histórico, real, para ilustrar qué significa. De hecho, a ciertas personas le pasó lo mismo. Peor que incrédulos, dice. Los cristianos a medias son peor que los incrédulos, pues sus palabras engañosas y su posición evasiva descarrían a muchos. El incrédulo se muestra tal como es, pero el cristiano tibio engaña a ambas partes. Ni es un buen mundano ni un buen cristiano. Satanás lo usa para hacer una obra que ningún otro puede hacer. ¿Por qué engaña a ambas partes? Engaña al mundano haciendo creer que ese es el cristiano, y es bien tibio. Y engaña a los hermanos de iglesia con esa conducta tibia, como ocurre a continuación con este ejemplo que voy a contar. La niña estaba lavando la loza allí en la cocina, la mamá haciendo las camas y demás, la limpieza, y el hermanito más pequeño jugando en la yarda trasera que había estado abandonada. El papá no cortó el pasto, había crecido, y soplando una manguera que estaba sin uso, estaba enroscada, puesta al grifo, pero no se había usado por buen tiempo. Entonces la hermanita estaba atenta a lo que hacía el hermanito. Ella era mayor, digamos, si ella tenía sus 10, 12 años, el niño menos, 5 o 6 años. Y él soplando. En un momento, la muchachita, cuando vuelve a mirar a su hermano por la ventana, mientras ella seguía haciendo su lavado de la loza, vio que el niño estaba en convulsiones, como que pataleaba. Y ella gritó, mamá, mamá. Y la madre pues sale corriendo a la ventana. ¿Qué pasa, hija? Mira, mira. Entonces el niño pues tenía convulsiones. ¿Qué es eso? Y la mamá se asustó. Porque el niño había soplado la manguera, que no tenía uso. Rápidamente lo lleva al hospital. Y allí, algo así como esa imagen que se puede mirar, ¿no? Cuando los niños soplan, así inocentes como cuando ellos juegan, ¿no? Y el niño duró unas 3 horas y falleció. Cuando se hizo la autopsia, ahí se verificó qué había pasado. Se había tragado una viborita pequeña que le hizo daño en el cuerpo. La viborita se había alojado en la boca de esa manguera inutilizada. O sea, estaba enroscada, pero había alimentado alimañas, bichos, ¿no? Fue una trampa. Si uno piensa, ¿para qué es la manguera, no? Es justamente para usarla. Si se hubiera usado esa manguera, abriendo el grifo, el agua habría expulsado la inmundicia que había dentro de la manguera para luego regar el patio, a pesar de que estaba descuidado el patio. Se lo podría haber regado. Pero al no usar, al no tener agua, o al no usarse, allí era un hervidero, decimos nosotros, bichos y demás que se juntan allí en la boca de la manguera. Y el niño soplando, tragando, en fin, se hizo daño. Saben, hermanos, que algo parecido puede pasar con nosotros. Que podemos estar conectados con el grifo del cielo, pero no recibir gracia, el agua que limpia por dentro. Conectados en forma nominal, o sea, yendo a la iglesia, aún participamos de los servicios, pero no recibimos inspiración espiritual porque estamos distraídos. Estamos en otra, decimos, ¿no? Con el celular, a veces uno está mirando al predicador, pero la mente está en otro lado. Y por lo tanto, esa manguera, nosotros, que estamos conectados al grifo, si no nos limpiamos, nos convertimos en trampa
para aquel inocente que se acerca a nosotros y nos saluda. Oh, hermano, feliz sábado. Eso fue lo que le pasó a una hermana que se confió con otro hermano y conversaron ambos, pero conversaron de cosas que ya demasiada confianza, que eran los problemas matrimoniales mutuos. Que mi esposa me trata así y ella lo mismo, mi esposo me trata así, y en esa confianza, ella más inocente en la forma en cómo dialogaba con el hermano, pero a él se le despertaron todas las alimañas, todos los bichos adentro en el alma. Y cayeron en falta ambos. Ustedes pueden imaginar. Un laodicense entrampando a una víctima. ¿Sí? Es como esa manguera que dice estar conectada al grifo, pero no hay agua por dentro. No limpia lo que hay adentro. Entonces, vuelvo otra vez a la cita de Elena White, que aparece en el comentario bíblico, el tomo 7 dedicado a Apocalipsis, del capítulo 3. Los cristianos a medias son peor que los incrédulos, pues sus palabras engañosas y su posesión evasiva, no comprometida, descarrían a muchos. El incrédulo se muestra tal como es. Ya sabemos que es un enemigo y tenemos que cuidarnos. Una persona que está del otro bando. Sea lo que dijere, hiciere, siempre estamos en guardia. Pero el cristiano tibio, con él no nos ponemos en guardia. Como el niño cuando soplaba la manguera. Se confió. Y nadie le decía, hijo, no lleve la manguera a la boca. No, es peligroso. Y mucho más si no se usa, si no hay agua que le salga para limpiar eso que hay dentro de la manguera. El cristiano tibio engaña a ambas partes. Ni es un buen mundano, ni un buen cristiano. Engaña al mundano porque hace creer que así son los cristianos, flojos. Y engaña al cristiano, al buen cristiano, como el niño con la manguera, por la trampa que ese individuo representa, ¿no? Creo que se entiende allí el valor de la cita este ejemplo que estamos comentando del niño y la manguera, ¿no? Entonces, este texto de Apocalipsis capítulo 3, 15 al 19, que estábamos leyendo, ¿por qué el Señor quiere vomitar a esa gente? Ya llega un tiempo que no los aguanta, se los quiere sacar de encima. Y va a llegar el tiempo del zarandeo. Elena White le llama la apostasía omega. Apostasía alfa es la primera. Fue un gran éxodo de hermanos adventistas en tiempo de Kellogg. John Harvey Kellogg. Y entre ellos nada menos que los pastores que estuvieron conectados con el mensaje de la justificación por la fe. Waggoner y Jones, ambos pastores, salieron de la organización por seguir las ideas extrañas de este señor muy influyente, el doctor John Kellogg. Esa es la primera apostasía grande. La segunda, o la siguiente, es la apostasía omega. Son la primera y última letra del alfabeto griego. Se llama así apostasía omega, o sea, la última. Y eso se va a producir en un tiempo cercano cuando habrá un éxodo, una salida de hermanos nuestros que no podrán soportar pruebas que habrán de venir si estarán conectadas con la ley dominical. No sabemos bien, pero van a salir un buen número. Entonces el Señor ya los vomita, ok, que se vayan. Y se va a quedar con menos, pero gente consagrada. ¿Sí? Entonces, leo otra vez el texto de Apocalipsis capítulo 3. Recuerden que es un tiempo de reprensión, pero también de reavivamiento, ¿no? Versículo 17 dice, Apocalipsis 3, 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. Y piensas que no necesitas nada. Cuando permitimos al Espíritu Santo que nos hable, ahí empezamos a advertir cómo Dios ve las cosas, no como las vemos nosotros. Entonces, en el siguiente versículo da el consejo y remedios también. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Este remedio tiene que ver con el carácter. Cuando dice en la carta del apóstol Pedro, en la primera carta, que nuestra fe más valiosa que el oro es probada por fuego.
Eso tiene que ver con nuestro carácter, nuestra fe y carácter. A la vista de Dios es muy valioso, pero tiene que ser refinado en fuego, en el crisol de la prueba. ¿Sí? Y luego vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y esas ropas blancas nos la proporciona la justicia de Cristo, vestidos de Jesucristo, como dice Romanos 13. Y finalmente, unge tus ojos con colirio, con el colirio del Espíritu Santo, para que entonces veamos. Y aún más, en el siguiente versículo, dice más: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso o caliente, recordemos, frío o caliente. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y ese es el mensaje que el Señor nos da. Para esto, hermanos, quiero invitarles a que veamos un ejemplo dramatizado, para entender qué es esto de un arrepentimiento y reconciliación grupal. En Mateo capítulo 5, Jesús comenta el sexto mandamiento desde el versículo 21. Oíste que fue dicho tal o cual cosa, y él va a hacer un comentario, ¿no? Y ahí veremos si estamos dispuestos a cumplirlo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero Jesús agranda el mandamiento según la profecía de Isaías 42, 21. Él se complació por amor de su justicia en magnificar, en engrandecer la ley de Dios. Isaías 42, 21. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo, cómo Jesús agranda la ley en Mateo 5, 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya violó el mandamiento. No es solamente matar con un cuchillo. Uno puede matar al hermano con la palabra, con el insulto, con la mirada. Que se enoja ya con su hermano es culpable de juicio. O cualquiera que le diga necio, tú eres un tonto, a su hermano ya es culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga estúpido queda expuesto al infierno. Notan qué grave que es. Y entonces en el siguiente versículo aparece un ejemplo. Yo me preguntaría, hermanos, si nos ponemos la mano en el corazón, si esto no se aplica a algunos de nosotros. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. ¿Saben, hermanos, que yo estoy casi con un plan de hacer algo similar, pero dramatizado en la iglesia? Hace un tiempo estaba yendo a una iglesia de hermanos cubanos. Bonita, bonita gente, ¿no? Son muy amorosos. Imagínense la escena, quiero dramatizarlo para que se entienda, ¿no? Que entonces allí le llega el turno al pastor para que él predique. Pastor, pase nomás su tiempo para predicar. Entonces me acerco, tomo el micrófono, saludo a los hermanos. Hermanos, muy buenos días. Ya el mensaje está preparado, a punto de que abramos la Biblia, pero quiero confesarles algo. No puedo predicar hoy. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, hermano, yo lamento, pero tengo que decirles, no puedo predicar hasta que haga algo. Bueno, no sé qué es lo que tiene que hacer. Entonces el pastor baja de las gradas y se acerca a uno de los hermanos y toda la gente observando. Ustedes se imaginan la escena, ¿no? Y es, mi querido hermano, le pido que me perdone. Yo lo traté mal los días pasados, ¿usted se acuerda? Sí, pastor, me extrañó que usted me trate así. Bueno, le pido perdón delante de todos. Por favor, tenga bien extenderme su perdón, porque reconozco que cometí una torpeza delante de testigos, le ofendí y eso me pone muy mal. Está bien, pastor, está bien, olvídese ya, todo bien. Y ahora sí, ya puedo venir y predicar. ¿Se capta? Leo otra vez el texto, hermanos, de Mateo 5, 23. Esta es una ilustración, ¿no? Para que a ver si lo aplicamos nosotros a nuestra vida. Porque el texto dice, si traes tu ofrenda al altar, y las ofrendas pueden ser varias. Mañana tendremos ejemplo en la iglesia, hermanos. Ustedes, imagínense alguno de ustedes, déjenme que ahora lo ilustre con ustedes. Aparece la hermana que va a dar la bienvenida
a la clase de escuela sabática. Ella es la directora de escuela sabática. La otra hermana que es la diaconisa. También llega el anciano que va a dirigir los servicios. Y dice, si traes tu ofrenda al altar, cualquiera sea la ofrenda, hasta el hermano que viene con la música también, con la parte especial. Pero ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. El asunto es cuando no queremos recordar, no estamos, y no hemos hecho la reparación. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el consejo que da el Señor? En el siguiente versículo dice Mateo 5, 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano. Haz las paces con él. No me vengas a predicar. No te quiero escuchar. Hasta que hagan paces ustedes. Hay un dicho que dice, más vale mal arreglo que buen pleito. ¿Cuántas veces, si llegara a pasar esto, diríamos, no, que él me debe pedir perdón? Yo no sé por qué se ofendió. Es cierto, tuvimos una discusión, pero él fue el que comenzó. Y empezamos así. Y el otro dice, no confundas. Eres tú el que no se aguanta ni una frase que yo dije. No, es que tú no dijiste frase. Fue muy, muy violento lo que me dijiste. Y así estamos. Vamos, venimos. Entonces el Señor dice, reconcíliense. Y vienen así a la iglesia, peleados. Reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y hermanos, esto les cabe a todos. Yo di la ilustración de la maestra de la escuela sabática, la diaconisa, el diácono, el anciano, en fin, cada uno con sus funciones. Cuando vamos a la iglesia y hay cosas no arregladas todavía. Porque miren, si no, lo que viene a continuación, Jesús es muy severo. Esta es la ley de Jesús. La de Moisés era más fácil. Eso es otro tema para discutir en algún momento, cuando mucha gente dice que Jesús cambió la ley. No. Él la profundizó, le puso lustre, la hizo más exaltada, como leemos a continuación todavía en el siguiente versículo de Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea, porque si no lo llegas a hacer, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Yo te prometo esto, ¿eh? Si caes en la cárcel, dice el siguiente versículo, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que me pagues el último centavo. No te voy a dejar salir. Porque se nos dio chance, hermanos. Noten qué severo. Esto es lo que el Señor Jesús nos está enseñando con respecto a la reconciliación grupal. Recuerden el punto 2 aquí de la imagen de la diapositiva, ¿no? Tiempo grupal de reconciliación. Tiempo grupal de reprensión y también de revivamiento. Acerca de la reprensión, quiero invitarles, hermanos, a que escuchemos esta descripción que la comentamos los días pasados, pero lo vamos a leer ahora, de Mensajes para la Iglesia, tomo 3. Hay un capítulo completo dedicado al deber de reprender, ¿no? Y que el Señor quiere que seamos conscientes. No hay que callar, tenemos que reprendernos mutuamente. Y es allí cuando viene el tiempo del zarandeo, cuando hay hermanos que no soportan esas lecturas, ese testimonio. No lo quieren hacer, no quieren ponerlo en práctica. Entonces Dios los tiene que sacar, quitar, si no van a escuchar sus consejos. Leemos pues entonces de ese capítulo de Testimonios para la Iglesia, tomo 3, el deber de reprender el pecado. Esto es una tarea grupal, tenemos que hacerla entre todos. Se me ha mostrado que Dios ilustra aquí cómo considera el pecado de los que profesan ser el pueblo que guarda sus mandamientos. Recuerden, ese es el tiempo grupal previo al personal. O sea, el personal es muy íntimo, ese es el que tenemos que orar todos nosotros por privado, como hizo Jesús en el Getsemaní. Y todo en preparación, recuerdan, al apresamiento de Cristo. Cuando Él fue apresado, todo eso lo tenía que hacer el maestro, enseñarle a sus discípulos, prepararse Él, antes que venga el apresamiento. Así nosotros, leer todas estas cosas, meditarlas antes que venga el apresamiento de los adventistas por medio de la marca de la bestia.
Ese es el tema que ya miraremos más adelante, ¿no? Es el que nos va a llegar a todos. No hay retorno allí. Se cumple eso y a partir de allí ya comienza lo que sería la marca de la bestia y el sellamiento del pueblo de Dios. Por eso hay tiempo previo ahora, que hay que aprovecharlo al máximo. Dice, se me ha mostrado que Dios ilustra aquí cómo considera el pecado de los que profesan ser el pueblo que guarda sus mandamientos. Aquellos a quienes Él ha honrado especialmente haciéndoles presenciar las notables manifestaciones de su poder, como al antiguo Israel, y que aún así se atreven a despreciar sus expresas indicaciones, serán objeto de su ira. Una expresa indicación es esa que hemos leído de Jesús. Si tienes algo, no vengas a darme la ofrenda. Quiero que te reconcilies. Busca la manera. Visita, pide entrevista. Haz que ese hermano se encuentre contigo y arreglen las cosas entre tanto que están en el camino. Y no sé, mis hermanos, cómo andará cada uno de ustedes, pero este es un deber que Dios nos está pidiendo a todos. Dice más todavía. Quiere enseñar a su pueblo que la desobediencia y el pecado le ofenden excesivamente y que no se los debe considerar livianamente. Nos muestra que cuando su pueblo es hallado en pecado, debe inmediatamente tomar medidas decisivas para apartar el pecado de sí, a fin de que el desagrado de Dios no descanse sobre él. Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, y es cuando uno hace la vista gorda, decimos. Y entonces allí hay hermanos o hermanas que pueden opinar y a veces no nos gusta. Por ejemplo, hermano anciano, por favor, ¿puede hacer algo con la irreverencia que... no, hermanita, no es tanto, ¿a usted le parece? Claro, hay un cuchicheo aquí en la iglesia. O miren los jóvenes distraídos con el celular. Y usted es anciano, haga algo, por favor. Bueno, voy a ver qué hago a mi hermano. Y le habla al otro anciano, hermano, ¿podría hacer esto? No es para tanto. Mi hijo está ahí con los chicos y ellos nos molestan. Sí, pero están con el celular y están molestando. O sea, es una imagen desagradable. ¿Y qué quieres? ¿Que los chicos se vayan de la iglesia? Y así hay discusiones, hermano, ¿no? Ustedes saben, yo estoy dramatizando solamente para hacer más creíble estas citas de Elena White, ¿no? Cuando dice, si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. En su trato con su pueblo en lo pasado, el Señor reveló la necesidad de purificar la iglesia del mal. Y uno de los puntos a tomar en cuenta, hermanos, es cuando hay hermanos con buenas intenciones que traen observaciones. Tal vez no nos gusta escuchar, pero hay hermanitos que a veces nos dicen, hermana diaconisa, ¿le podemos hacer algo? Mire cómo vienen vestidas las muchachitas ahí. Ay, sí, hermana, pero ¿qué quiere que haga? Si yo llego a decirle algo a la muchachita, allí, la mamá, que es otra diaconisa, no sé, voy a entrar en problemas con ella. Y cosas así por el estilo. Déjenme que les cuente, hermanos, una experiencia que tuve años atrás, cuando un anciano me puso en conocimiento. Me dice, pastor, hay una hermana que le va a hablar a usted, está ofendida conmigo. Y este anciano era de origen boliviano, y permítame decir que era feíto de cara, vamos a decirlo así, porque eso salió a luz. Efectivamente vino la hermana, mamá de la muchacha, a quejarse. Pastor, yo no soporto, no puedo permitir que ese anciano feo haya criticado a mi hija. ¿Y qué pasó, hermana? Mi hijo, usted sabe, es la batutera, la que guía el canto en la iglesia. Y ella está bien, está flaquita y se vino con la ropa un poco liviana. Bueno, hacía calor. O sea, la chica andaba de minifalda y un poco en escote, ¿no? Y entonces dice la mamá, pero pastor, ¿se va a enojar él? Mi niña es bonita, pero no tiene novio. Si se viste así como se viste ese anciano feo, no va a conseguir a nadie. Y me la criticó porque se puso a dirigir. Y entonces el anciano me decía, por separado, ¿no? Me decía, pastor, yo sé que ella no me quiere, que si tengo tal apariencia, pero no tengo problema con la muchacha. Solamente que si va a dirigir el canto desde el frente,
que venga mejor vestidita. Y si no, que se siente. Y ponemos a otra batutera. Y así hubo problema entre la mamá y el anciano. Y eso tenés que escucharlos a ambos. Pero el punto es cuando la mamá consiente o apaña o promueve estas cosas, olvidando la cita que nos está diciendo acá del espíritu de profecía, el deber de reprender. Esto tiene que ver con la indumentaria en este caso en particular, ¿no? Entonces sigue más la cita. Nos muestra que cuando su pueblo es hallado en pecado debe inmediatamente tomar medidas decisivas para apartar el pecado de sí, a fin de que el desagrado de Dios no descanse sobre él. Hay varias cosas, hermanos, que tendremos que mejorar o cambiar en la iglesia. Y para ello, como dije, escuchar el testimonio de hermanos que algunos tienen ya discernimiento y nos dicen una observación, otro que viene con otra observación, de diferente naturaleza, que la reverencia, que la indumentaria, que los cuchicheos, que, en fin, lo que fuera. Y un líder pues presta atención y de ahí va aprendiendo que esto molesta a un hermanito, a esta otra, ¿sí? Es lícito. Yo recuerdo una hermana vino y se me quejó por la forma en cómo un hermano se vestía sus pantalones. Mire, pastor, está muy ajustado el pantalón del Señor y está desagradable a la vista. Y cuando presté atención, yo no había prestado atención. El hermano no era bonito de cara, pero era corpulento y su vestimenta pues llamaba la atención. Yo no había prestado atención y ahí sí presté atención. Y no sabía cómo decirle. El hermano era muy humilde. Y entonces, toda observación que nos traigan, tenemos que escuchar para que todos nos sintamos cómodos, felices. De modo que vamos a adorar a Dios todos y cubiertos cada problema aquí, allá, allá, sea el problema que fuere, irreverencia, vestimenta o lo que fuera. Estamos todos cubriéndonos, ¿no? La voluntad del Señor. Continúa un poquito más todavía la lectura, que dice, en su trato con su pueblo en lo pasado, el Señor reveló la necesidad de purificar la iglesia del mal. Así que tiene más contenido este material de la hermana White, pero lo traigo solamente a modo de lectura para que nosotros queramos leerlo quizás en nuestros hogares. Si tenemos el libro o en el celular también se puede tener la aplicación de los libros de la hermana White. Este capítulo en particular del deber de reprender forma parte de lo que Dios quiere del grupo, no solamente del individuo. La semana que viene vamos a hablar del individuo, pero hoy del grupo. Ayudarnos, reconciliándonos, reprendiéndonos y reavivándonos. Son los 3 puntos que ahí están señalados en esa observación que Dios está pidiendo. Y lógicamente habrá más asuntos, pero por lo menos estos sirvan para nuestra reflexión. Así que, mis hermanos, con esto quiero decirles, oremos mucho. Oremos por nuestra iglesia, por el grupo, por los hermanos. Pensemos que Dios quiere que estemos unidos, todos, en el grupo, no separados, grupo, y exhortándonos unos a otros, para que Dios mire a su pueblo y tenga agrado, porque estamos buscando un revivamiento y cambios en el grupo. Ya luego hablaremos a nivel privado también, como dice el siguiente tema, el número 3. Con esto, hermanos, vamos luego entonces a tener un canto o una oración, como ustedes lo deseen. Y así, que Dios nos bendiga. Solamente quería, pastor, recordarle a los hermanos que también si tienen algún comentario o pregunta para usted, este es el momento también para sí, ellos. Sí. Usted me dijo, y yo invito, sí, gracias, José. Invito a los hermanos, si hay preguntas así, traigámoslas. Yo quisiera que fuera como un diálogo, ¿no? Inquietudes de lo que hemos escuchado o aprendido, traer algo que ilustre o nos aclare mejor. Sí. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Quiero agradecerle porque todo eso que usted nos ha dicho, yo sé que de una u otra forma todo el mundo lo hemos vivido en las diferentes iglesias en las que hemos estado. Sí. Y a veces es difícil que nosotros como miembros de iglesia aceptemos muchas de las cosas que usted está diciendo. Y
y para eso se necesita una iglesia madura. Eso. Y qué importante que todos como miembros seamos conscientes de que en cualquier momento, sin darnos cuenta, como los ejemplos que usted está dando, podemos cometer errores porque somos humanos y si no nos damos cuenta, es bueno que los hermanos nos lo digan, pero también que nosotros sepamos aceptar esas recomendaciones, esas llamadas de atención en dado caso, porque a veces es involuntario, ¿no? Y a veces es nuestras costumbres, que son diferentes en cada país, nos hacen cometer errores que ni nos damos cuenta. Entonces, Amén. qué importante que seamos maduros todos y que podamos decirnos las cosas sin prejuicios, sin pensar en todo lo que pensaban los hermanitos, de que le va a molestar a la hermana, no me va a volver a hablar, me voy a echar de enemigo a esta persona, sino que queremos la salvación el uno del otro y todos queremos vernos en el reino de los cielos y que lo hacemos por el bien de todos. Amén, amén. Muy bonito, hermana. Muchas gracias por sus comentarios. Claro que sí. Si hay más comentarios de los hermanos, hermanas, sintámonos libres de hacerlo. Bueno, pastor, mientras quizás algún hermano piensa su pregunta o su comentario, quisiera comentar lo siguiente, espero estar en lo correcto. Yo recuerdo en el pasado se escribieron algunas obras literarias muy importantes de actores seculares, como el arte de hablar y también el arte de escuchar. Y a mí se me ocurre también de que hay un arte de reprender, ¿Cómo no? porque también en eso tenemos que tener cuidado en cómo reprendemos. Pienso que hay algunos conceptos claves en cuando uno quiere reprender algo o a alguien. Debe hacerlo en primer lugar, con honestidad, con amor y con tacto. Entonces, cuando nosotros incluimos esas tres cosas en nuestra reprensión, realmente estamos encaminados a lograr una solución. Porque si no, si reprendemos mal, probablemente hasta podríamos crear más división, más daño emocional en las personas involucradas. Ese es mi comentario en esta noche. Muchas gracias, José. Y para ello quiero agregar, hermanos, que el mejor modelo que podemos tener o tomar para reprender es nada menos que el del maestro. A mí me asombra ciertos textos cuando Jesús tuvo que reprender a una Judas. Esto aparece en San Juan capítulo 6, casi en la última parte. Cuando él dice, si la planta no fuera enviada por el Padre, no llegará a mí. Y esto dijo por Judas, que era uno de los 12, el que lo iba a traicionar. Era una reprensión, pero tan velada, que ni Judas tal vez lo habrá advertido, pero el texto dice que lo dijo por causa de Judas. Leo es San Juan 6, 70, 71. Dice, Jesús respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y allí en esa porción habla, versículo 64 aproximadamente, en adelante, de la planta desarraigada por mi Padre, ¿no? En que, voy a leer acá, miren cómo lo expresa el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba de entregar. Y entonces dice a continuación, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y eso lo dijo por Judas. Era una reprensión muy suave. Ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Es decir, el Padre es el que va a revisar, ¿no? Y entonces allí lo libera y va camino a Jesús, porque proviene del Padre. Pero Judas no vino del Padre.
Él vino por propios intereses. Esto va a aparecer en Mateo 8, aquel escriba, la hermana White agrega también, que le dice al maestro, te seguiré por donde quiera que vayas. Ese era Judas. Y Jesús le dice, mira, los animales tienen cuevas, madrigueras, y yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Con eso le quiso enseñar Jesús a Judas, el escriba, que se presentaba ante él, de que no iba a ganar mucho estando con el maestro. El texto dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso significa que Judas no vino de parte de Dios, vino de parte propia, como quien busca algún beneficio. Pero Judas no lo entendió, ¿no? Y entonces, solamente el hombre espiritual es el que va a entender, y estemos muy atentos, desarrollemos esa característica espiritual para discernir. Y como dice José también, el tacto para reprender, el amor con el cual vamos a reprender, ¿no? Pero a la vez también ser, no ser muy polite, ¿eh? Como le pasó a la hermana White, que ella cuando reprendía en los comienzos de su ministerio, adulteraba el mensaje. Dios le mostraba cosas serias de gente a la cual ella tenía que llamarle la atención y ella prefería omitir o lo disimulaba demasiado, que el mensaje aparecía diluido. Si ustedes se acuerdan, ella tuvo una visión a consecuencia de eso, donde Jesús se le apareció con el ceño fruncido y ella, sus ropas con sangre. Se asustó mucho. Y el ángel le dijo, este no es tu caso, pero lo va a hacer si tú sigues así dando el mensaje de esta manera. Y desde entonces ella cambió y dio el mensaje tal como lo había recibido, pero siempre fue hecho con tacto y con amor. Sus escritos son asombrosos. Tuvo que aprender y el Espíritu Santo le enseñaba. Así hoy nosotros, para nuestro tiempo también. ¿Será que habrá otro hermano o hermana que quiera compartir su testimonio de lo que hemos aprendido hoy? Manito, buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Buenas noches. Muchas gracias por el tema, muy interesante. Quería agregar algo a lo que dijo mi hermano José, que fue muy preciso el comentario que hizo, porque sí tenemos que tener cuidado en la reprensión. Pero hay, por ejemplo, un versículo en la Biblia que nos puede ayudar mucho también para cuando estemos en una situación en la que tenemos que corregir o reprender a alguien con amor, ¿no? Pero hay que hacerlo. La gente teme mucho esta obra. Todo el mundo la evita, como usted bien lo dijo. Y es un texto muy conocido por todos nosotros y se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es cierto. Sí. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es decir, no es lo mismo acercarse a una persona y desde mi punto de vista yo decirle que debería corregir un error que está cometiendo, a yo decirle la palabra de Dios dice así. Escrito está. El problema ya no es conmigo, ya el problema no es conmigo directamente. La situación es con el Señor. Amén. Y estamos tratando de corregir una situación e instruir para que la persona empiece a actuar con justicia. Entonces ya mayormente las personas no lo toman de manera personal, sino que se dan cuenta que es algo que tienen que corregir para mejorar, ¿no? Para mejorar en justicia y corregir. Quería agregar eso. Muy bueno, mi hermano, muy buen aporte que usted trae y valioso, y especialmente porque creo que todo el grupo estamos entendiendo esta porción de hoy que era la reprensión grupal, o sea, el ayudarnos grupalmente, ¿no? Ya luego hablaremos de lo privado. Y entonces en esto grupal la reconciliación tiene que haberla, la reprensión tiene que haberla y obviamente el reavivamiento entre nosotros, ayudarnos, y hay maneras, eso es el punto, ¿no? Que
no tengamos que herir a nadie innecesariamente. Quizás agregando a esto, podemos usar ejemplos personales. Si tenemos que acusar o ofender a alguien, ofendámonos a nosotros mismos. Es decir, saquemos ejemplos negativos nuestros. Mira, hermano, a mí me pasó esto, te cuento, me pasó así, 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 y Dios me está ayudando a cambiar aquí. Entonces, para que mi hermano que está escuchando el testimonio pueda él inspirarse en lo posible y orar por ello, para que él lo aplique a sí mismo. Y entonces allí se obtenga el beneficio con mi hermano que está escuchando la reprensión, pero que me la estoy aplicando a mí mismo, ¿no? O sea, hay maneras, debemos estudiar las maneras y eso muestra el amor. Dios quiere que sus hijos demuestren amor unos por otros siguiendo el ejemplo de Cristo. Y el que gana un alma, recordemos el texto, ha ganado un alma del fuego, del infierno. Entonces la ha recuperado. Y esto es lo que Dios aprecia demasiado en su pueblo, que refleje la imagen de Cristo. Gracias, mis hermanos, por los aportes. No sé si habrá otro más que quisiera aportar también. Ahí tenemos el texto de Santiago 5:20, ¿no? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y es qué bonito la forma en que, de haber actuado, de haber hablado, mostrar sabiduría, que solamente viene de lo alto. Y ganamos al hermano en lugar de repelerlo por la manera torpe, tosca, en que habremos actuado para reprenderlo o llamarle la atención. No, hay modos y el del maestro es el mejor, siguiendo su ejemplo y su amor. Pastor, me recordé ahorita de un versículo más que no creo que sea casualidad, Ajá. que lo estuviese estudiando esta mañana, tratando de memorizarlo, y me parece que viene al caso. Está en Ezequiel, capítulo 3, Ajá. el versículo 18. Ezequiel 3:18. Muy bonito texto. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares. Oh, hermano, ese es el punto, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Oh, hermanos, este es el tema, justamente al hablar de grupo, porque podemos sentirnos, aislados o que, bueno, ese problema de él, ¿qué culpa tengo yo? Yo ya tengo mis propios problemas, mi familia, y encima tengo que llamar la atención al hermano. Para eso está el anciano, para eso está el pastor, que vaya y le hable. Pero ocurre que somos nosotros los testigos que sabemos del caso, pero evitamos actuar porque no queremos ganarnos enemigos, dijo la hermana hace rato. Y no, el Señor ahí nos dice, eso es trabajar en grupo. Y Dios ve si amamos al grupo. Esa es otra cita que ya estudiaremos en su momento del sellamiento. Que serán sellados aquellos que gimen por los pecados propios y por los ajenos. Y esto significa, hermanos, preocuparnos por lo que le está pasando o está pasando con otros que están en problemas y orar y actuar por esa gente. Una de esas maneras es la reprensión o, si queremos hacerlo más suave, la llamada de atención en privado, obviamente, con amor, a ver cómo ganamos a esa persona. Pero hay que hacer la tarea, como cuenta aquí el texto que nos trae hermano de Ezequiel 3:18. Muy oportuno. ¿Hay más comentarios, hermanos? A ver, vamos a mirar. Hermano José, ¿me escucha? ¿Me puede escuchar? Hermana, Sí, soy Tina, ¿me escucha? sí, hermana, le escuchamos. Les mandé un mensaje porque aquí me dice que podemos mandar mensajes, pero no sé, a lo mejor no lo hice bien. Bueno, por favor, les quiero pedir oración por mi sobrino Francisco Ortiz Arellano. Él es hijo de mi hermanita que falleció y está en una fuerte depresión. Oh, Ok, hermana, vamos a tener en cuenta en nuestras oraciones a su sobrino, ¿verdad? Para que
Sí, el por Señor favor. le dé el consuelo necesario y le ayude a superar su estado de depresión. Por mí, mi familia y por mi prima Bricia, por favor, hermano. Bueno, hermana, Gracias. Que Dios les bendiga. igualmente. Aprovechemos, hermanos, de usar el chat allí si queremos hacer pedidos especiales, como hizo acá nuestra hermana Tina, que pide por su sobrino Francisco Ortiz. Muy bueno, entonces, para acordarnos en la oración. Sí, Les envié un mensaje, hermano, les llegó porque aquí dice enviar. Sí, llegó hermana Tina, ¿no? Así dice, Muchas que oremos gracias. por su Qué sobrino bueno. Francisco Ortiz, que tiene depresión, hijo de su hermanita que falleció. Sí, hermano, muchas gracias, pastor. Amén, Gracias. amén, amén. Sí. No sé si habrá más comentarios o pedidos. Podemos agregar, sentámonos libres. Ahora es una noche para el Señor, horas sagradas, y ya después vamos a orar. Yo creo que al parecer eso es todo, hermano. Bueno, por esta noche, si Bueno. gusta, pasamos a tener la oración final. Bueno, ¿cómo no? Y gracias por toda la instrucción que estamos recibiendo. Yo creo que todo el pueblo remanente se siente muy agradecido con usted. Que el Señor le siga dando sabiduría, hermano. Hermanito, perdón. Oh, disculpe. Sí, perdón. Ahorita voy a poner aquí a la hermana Ledesma, tiene una petición, ahorita le dice. Ok. Adelante, hermana Ruth. Sí, gracias. Hermano, hoy recibí una llamada de una señora que a su hermana le hicimos un servicio fúnebre hace como 2 años, más o menos, no sé si usted se acuerde. Y el esposo de esa señora fue a visitar nuestra iglesia como 2 veces. Se llama José Luis. No sé si se acuerdan de él. Bueno, hoy me dice la cuñada de él que el señor José Luis está en un hospital muy grave con cáncer fase 4. Está todo entubado. Y ella pues me habló pensando que yo y mi esposo estábamos en Seattle. Ya le expliqué que estamos acá, pero le dije, pero deme el número de la señora, la hermana del señor José Luis, que está en el hospital. Ella está a su lado, día y noche. Entonces me acaba de mandar el número de teléfono y pido que oremos por él, pero también quisiera, si alguien de ustedes, el que esté dispuesto, ir a visitar a esta su hermana en el hospital. Ellos están deseosos por tener a alguien que ore por él. Y bueno, yo puedo ponerme en contacto con alguno de ustedes para darle el número de teléfono de ella. Se llama Marta, la hermana del señor José, el que tiene cáncer. Y bueno, así que puedo hacer eso. Quizá le pueda dar el número de teléfono. Se lo puedo mandar por texto al hermano José o quien guste. ¿Y en qué hospital está, hermana? Perdón. Creo que es Harborview, pero voy a hablar con la señora primero, con la hermana del señor José Luis, para ver en qué hospital está. Pienso yo que es en Harborview, pero a ver qué me dice. Bueno, hermana, información. Sí, pienso que sería ideal si usted nos mandara toda la información al chat de El Remanente y por supuesto que estamos dispuestos a hacer el tiempo para irle a visitar. Yo pues si usted nos manda la información, voy a contactar a la hermana de este señor José Luis para ver cómo concertamos pues una reunión, ¿verdad? Donde podamos orar por él y también nuestra iglesia pues va a estar orando por esta persona. Amén. Muy bien, hermano. Gracias, se lo agradezco. Amén. Bueno, amén.
Feliz noche. Yo le mando la información. ¿Ok? Ok. Gracias. Muy agradecida. A la orden. Muy bien, vamos entonces a orar y ya luego allí los hermanos estarán en contacto para recibir la información que dé esta hermana que acaba de hablar, de expresarse acerca de la situación de esta pareja de hermanos, José Luis y Marta, y ver cómo se puede visitar efectivamente. Acordémonos que Jesús dijo, ¿no? Él enseñó que en el día del juicio Él usará esas palabras. Yo estuve enfermo y me visitasteis. Tuve hambre, me recogiste, me diste de comer, etc. Y eso lo tenemos que hacer ahora en la tierra. Y endulzar la vida de este hombre que si está en la fase 4 de su cáncer terminal, ya por lo menos que él escuche un mensaje de esperanza, que Dios puede perdonarle, acordémonos al visitar a un enfermo, ¿no? Darle las palabras para que él lo medite en su corazón, que el Señor le está invitando a que entregue su alma. Ahora, para que pase lo que pase en el desenlace, no sabemos si ocurrirá, en qué tiempo y todo eso, pero que él se prepare y así pueda heredar el cielo, porque el Señor quiere todo eso, que sus hijos hagan en favor de todos los enfermos, ¿no? Así es Mateo 25:36. Muy bien, vamos entonces a orar, mis hermanos. ¿Sí? Inclinamos el rostro y pedimos la bendición del Señor. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo que nos diste para estar comunicados unos con otros en el estudio de la palabra de Dios. En primer término, queremos darte gracias por el día del Señor que nos has dado para que nos separemos de las actividades ordinarias y unirnos en oración, en canto, en pedidos, en estudio de la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque nos das primeramente la Biblia y nos revelas a Jesús, nuestro Salvador, nuestro intercesor, el que está en el cielo y vive para nosotros, para escuchar nuestros pedidos, nuestras necesidades. En particular, queremos primeramente pedir que cuanto sea estudiado, tú lo grabes en el corazón, para que participemos de un tiempo grupal de revivamiento, de reprensión y de reconciliación. Que unos con otros manifestemos el amor de Cristo al practicar los consejos que el Señor nos da para que mostremos que el cielo llega a la tierra por medio del Espíritu Santo, obrando en los corazones de tus hijos. Señor, guarda todas las secciones, los textos que hemos leído y ayúdanos a practicar estas lecciones. Y oramos también por pedidos especiales. En primer lugar, por el pedido que la hermana Tina hizo en favor de su sobrino, Francisco Ortiz. Querido Padre, tú sabes que él está sufriendo mucho de depresión por el fallecimiento que sufrió allí como hijo de la hermana que falleció, hermana de Tina. Señor, ten misericordia. Tú puedes obrar en los corazones de aquellos que sufren, porque Jesús estuvo en la tierra y conoce nuestros pesares, nuestros dolores. Te pedimos, Señor, que tú puedas obrar para que si algún hermano o hermana pueda conversar con Tina y así presentar a este sobrino, Francisco, para que escuche palabras de aliento en medio del dolor que tiene por haber perdido a su mamá. Querido Padre, sabemos que es doloroso porque amamos a nuestros seres amados, pero a veces la muerte puede más y nos arrebata a aquellos que han sido nuestros compañeros, parientes, que por años estuvieron con nosotros. Señor, mueve a algunos de los hermanos que tengan este corazón de misericordia para acompañar a la hermana Tina y estar con Francisco para orar por él. Querido Padre, pueda ser esto realidad y te pido que sostengas a Francisco mientras él atraviesa esta sombra negra, este valle de sombra de muerte, como reza el Salmo 23. Y también, querido Padre, queremos pedirte tu bendición por el otro caso que también se nos trajo.
allí cómo la hermana está sosteniendo a su hermano que está en estado 4 de cáncer terminal en el hospital, muy posiblemente ya con poco tiempo por existir, y sin embargo, él puede escuchar un testimonio y hermanos que irán a verlo, a visitarlo, para orar por él y especialmente darle la palabra de esperanza de que hay un intercesor en el cielo, Jesús, el sublime, el poderoso, que escucha nuestros pedidos, especialmente aquellos pedidos en los que reconocemos la necesidad de un cambio, de confesar nuestros errores, nuestros pecados, para que el Señor anote nuestro nombre en el libro de la vida y así seamos candidatos firmes para la eternidad. Oh Padre, bendice a los hermanos que puedan llegarse aquí, tanto a Marta como a su hermano, y poder dialogar con ellos. Bendice especialmente a quienes están enfermos, especialmente de nuestras familias que necesitan ese toque de salud. Tú lo puedes dar, pero también por medio de la intercesión de hermanos consagrados que oran a Dios, como Daniel que oraba y que Dios escuchaba cuando envió a su ángel para darle respuesta a su pedido. Y bendícenos a todos esta noche, dándonos tu paz, tu alegría y el descanso también. Nos encomendamos en tus manos esta noche, pedimos tu bendición, tu protección para nosotros y nuestras familias y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz noche a todos. Gracias, pastor. Buenas Gracias, noches. mis hermanos. Que Dios los Igualmente. bendiga a todos, a todos. Feliz noche. Muy Feliz feliz. sábado. Feliz sábado. Muy Buenas feliz sábado. noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Gracias, pastor. Amén, amén. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Carlos. Mari. Buenas noches, Tina. Buenas Buenas noches. noches. Que Buenas noches. descansen. Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias. Gracias. Feliz noche, hermanita. Gracias. Gracias por conectar. Sí.